Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Santo y maravilloso Dios, hoy nos reunimos, Señor, para seguir estudiando más de tu palabra, Señor, seguir aprendiendo más de tu palabra. Santo, te queremos pedir, Señor, que seas tú, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, instruyéndonos, dándonos la sabiduría, el entendimiento, Señor, para comprender tu palabra, Señor, y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por este momento, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos. Gracias, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Superando lo mejor. Seguimos estudiando el libro de Hebreos. Esta es la parte 41 de este estudio. Y en esta noche de miércoles, bajo el título Tipos y realidades bajo el nuevo pacto, bajo este título, Tipos y realidades bajo el nuevo pacto, vamos a desarrollar esta enseñanza con la gracia del Señor, contando con su Santo Espíritu y su perfecta sabiduría para guiarnos. Y como preámbulo, permítanme, mis hermanos, citar lo siguiente. La presencia del Señor en la relación con el hombre ha seguido un itinerario muy particular a través de la historia que registra la Escritura. Podríamos citar que hay un particular desarrollo de las sombras del templo, allá en el Antiguo Pacto, a la realidad del Cordero que cita Apocalipsis. Y todo empezó en la creación. Ese proceso divino de creación, esa culminación de la creación, esa plenitud, ese propósito llevado a cabo por Dios, fue establecido justamente para que estuviese el hombre allí. Pero originalmente, en Edén, Dios creó para compartir una relación muy especial con el hombre. Esto quiere decir que en el Edén esta relación era inmediata, presencial, no había restricción. El hombre caminaba con su creador en la plenitud de su gloria. Y la astuta acción de la serpiente de Satanás produjo la caída, anuló esa vivencia permanente del hombre bajo la gloria de Dios. Pero la caída, la expulsión del hombre de Edén, aunque anuló al hombre y le dio la muerte espiritual al hombre, no anuló el deseo de Dios por su creación. Dios mantuvo y mantiene ese propósito por su creación. Impuso esto en el plan perfecto de Dios, el desarrollo de ese proceso de salvación. Y se ha ido desarrollando por siglos. En el Antiguo Pacto, todo lo que registra la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó de muchas formas, pero básicamente bajo el principio de las sombras, las figuras. Y esto produjo que después
de estar en Edén, el hombre, en la presencia directa con Dios, en virtud de su expulsión, la gracia de Dios empezó a manifestarse por revelación a los patriarcas, a los hombres. En síntesis, esto habla la Escritura. Y fue en el Sinaí, con Moisés, a quien Dios le dio una orden, le presentó un diseño, le dio espíritu creativo a uno de los miembros del pueblo para construir el tabernáculo, de acuerdo al diseño divino. Sabemos la historia. Un santuario que permitió a un Dios santo morar en medio de un pueblo pecador. Ahí están los tipos y los sacrificios en operación ya. Continúa el proceso de avance, el registro bíblico, la historia del hombre y su relación con Dios. Llegamos a los tiempos de Salomón. David quiso construir el primer templo y Dios no le permitió. Y esta instrucción le quedó a Salomón. Una estructura majestuosa, inigualable, en el cual estaba el arca en el lugar santísimo. Pero llegó un momento en que ese templo cayó, en el año 586, con la invasión babilónica. Bueno, allí empezó un exilio, un juicio de parte de Dios. Pasaron 70 años, etcétera, etcétera. Y se llegó al segundo templo, erigido por Zorobabel y complementado en su momento por Herodes. Una obra portentosa también, maravillosa, considerada en su momento una de las maravillas de la antigüedad. Pero no tenía la misma plenitud del primero. No la tenía. El primer templo ya había perdido la plenitud de la esencia de lo real. El tabernáculo de sí ya había perdido la presencia de lo real porque era una obra de hombre, aunque está respondiendo a una instrucción divina y a un modelo divino. Un tipo. El primer templo levantado por Salomón, con un propósito que Dios estuviese allí, siendo hermoso, humanamente visto, majestuoso, era una obra de hombre. Fue destruido por hombres, en virtud de la desobediencia del pueblo. Llegan los tiempos de Herodes, de Zorobabel, perdón. Herodes lo complementa, lo vuelve hermoso. Y ese segundo templo ya no tenía el arca del pacto, no tenía el fuego sagrado, ni se manifestaba esa gloria, ese Shekinah que en su momento estuvo en el primer y en el tabernáculo. Entonces, vemos aquí como en la relación de Dios con el hombre hay una transitoriedad, hay algo efímero, porque es hecho por manos humanas. Entonces, llega un momento en que se ve la destrucción definitiva de este sistema ritual. Y aparece Jesucristo. Y Jesucristo presenta un cambio total, porque Él declara que su propio cuerpo es el verdadero templo de Dios. Y es un cambio de paradigma absoluto y una realidad absoluta, es la revelación de la realidad. No es sombra, no es tipo, es la esencia de Dios ahí presente. Hoy, bajo el nuevo pacto, esa presencia de Dios se ha extendido al creyente. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios ahora, como iglesia. Somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, tabernáculo del Dios vivo. Y ahí vemos cómo se cumple la palabra, porque somos un santuario no hecho de manos
de hombre. Y Dios habita por la fe en nosotros. Y si observamos la secuencia que la Escritura registra, esto llegará a la culminación perfecta en el plan de Dios a la ciudad celestial. Porque allí no habrá templo físico, porque Dios mismo y el Cordero son el templo eterno. Jesucristo ha sido un templo. Y se está consumando el plan de redención en una comunión inquebrantable con los que estamos en el cielo con el Señor. Esto que acabo de resumir así a grosso modo es lo que plantea Hebreos. Ahí en el capítulo 8 y hoy vamos a ver el 9. La epístola a los Hebreos constituye, para recordar, uno de los monumentos más emblemáticos de la revelación nueva testamentaria. Es un puente teológico definitivo entre la sombra del antiguo pacto y esa luz radiante de la realidad del nuevo pacto. Por eso estamos proclamando las inescrutables riquezas de Cristo. Y hoy vamos a abordar el capítulo 9, porque seguimos superando lo mejor que Dios nos ha dado, en la medida que vamos avanzando en el desarrollo del estudio de Hebreos. Y en este contexto de esta extensión que estamos desarrollando los miércoles como Instituto Bíblico Oreb, entonces nos mantenemos enfáticos en que esto no es un ejercicio estrictamente intelectual. Buscamos sumergirnos en la profundidad de la verdad y que sea el Espíritu Santo revelándonos, perfeccionándonos y capacitándonos para la excelencia ministerial. Se trata de enfatizar que el sistema levítico, con ese santuario terrenal y sus sacrificios de animales, no fue un error en el plan de Dios como tal, era el propósito de Dios, pero temporal. Era un efecto profético necesario. Y este esquema pasó y ahora está la realidad en el ministerio inicialmente terrenal de Jesucristo y ahora celestial de Jesucristo. Y nosotros tenemos 4 elementos que nos permiten mirar acá con lupa. 4 parámetros de trabajo. El lineamiento doctrinal de la inerrancia de la Escritura, fundamental. La ortodoxia o la línea de pensamiento o la doctrina pentecostal trinitaria. Aplicamos un rigor exegético, procuramos ser muy rigurosos en el trazo de la enseñanza. Y en cuarta medida la praxis o la práctica ministerial, porque es el ejercicio diario que nos reconcilia y nos mantiene unidos a Dios. De tal manera que este capítulo 9 de Hebreos nos va a permitir desarrollar una serie de elementos que tal vez ya hemos visto y conocemos, pero nos va a ampliar el parámetro de conocimiento de lo que estamos desarrollando. Mire, para entender esa dimensión de Hebreos 9, para entender la dimensión de Hebreos 9, es esencial situar el escrito en su cronología apropiada, precisa. No olvidemos que Hebreos fue escrito por allá por los años 64, 65, 68 de nuestra era. Y este era un tiempo, un periodo de transición crítica para los judíos hacia la iglesia primitiva. Estaban saliendo estos primeros cristianos,
estaban saliendo de ese judaísmo hacia el cristianismo, iniciando la iglesia primitiva, con mucha presión encima. Todos los destinatarios de esa carta a los hebreos eran de origen judío y enfrentaban una presión sociopolítica impresionante, cultural, religiosa, familiar, etc. Era asfixiante. En este momento aún no había sido destruido el segundo templo. Y ellos veían la magnificencia del segundo templo, la belleza del segundo templo, embellecido por Herodes. Y ese segundo templo aparentaba una seguridad tangible y ritualista para el judío, para quien aplicaba la fe judía como judío. Pero el cristianismo naciente no tenía un templo físico, no presentaba sacrificios visibles, parecía no tener nada de eso. Llanamente no se entendía en el contexto que no lo necesitaba, porque tenían a Cristo como tenemos hoy a Cristo. Y estaba Nerón como emperador. Y la persecución sobre los cristianos era intensa, mas no sobre el judío. Ese judaísmo tradicional gozaba con el amparo y el patrocinio del dominante imperio romano. Entonces, todas esas presiones llevaban a aquellos primeros cristianos a tratar de retroceder a ese sistema levítico, porque querían escapar de la cruz, porque muchos de ellos eran llevados a la cruz o a los leones. Entonces, el autor de Hebreos presenta esta carta no como un ataque a la ley, sino presenta una suerte de argumentos para ver la insuficiencia de la tipología de las sombras y presentar la realidad en Jesucristo. Y en ese contexto, muchas de estas personas pudieron presenciar en forma directa la destrucción del templo, profetizado por Jesús. Muchos de ellos llegaron a escuchar, a conocer de manera directa lo profetizado por Jesús con relación al templo. Y vieron cómo se destruyó el templo. Entonces ese sistema cayó. Esas tradiciones se fueron al piso con el templo. Porque si el libro de Hebreos fue escrito en el 64-65, el templo se destruyó en el 70. Entonces de esos judíos que leyeron estas cartas de Hebreos, el autor de Hebreos, fueron testigos de la destrucción del templo. Y pudieron, que esto es lo trascendente, pudieron vivir de manera directa ese hecho que daba un soporte absoluto, sólido, a la realidad de Jesucristo y a la temporalidad de lo levítico. Se está demostrando. De tal forma, mis hermanos, que ese santuario terrenal era un símbolo para ese tiempo. Pero estaba diseñado para durar un tiempo también. Tenía fecha de vencimiento. Jesucristo no tiene fecha de vencimiento. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces vamos a comenzar a desarrollar más en detalle Hebreos 9. Cuando estamos en Hebreos 9.1, en Hebreos 9.1, dice ahí Hebreos 9.1, ahora bien, es la misma manera como introduce el capítulo 8. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal.
Mire cómo el autor de Hebreos empieza estableciendo que aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. La palabra que se utiliza en el griego para ordenanzas está planteando de requisitos legales divinamente instituidos. Ordenanzas. Ahí dice, tenía ordenanzas. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Venía de Dios la ordenanza. Y cuando habla de terrenal, cuando usa la palabra terrenal, la última palabra del versículo 1, enfatiza su naturaleza material y perteneciente a este mundo creado. Y de acuerdo a lo que también hemos leído, es un contraste directo entre ese santuario celestial, real, celestial, eterno, de cual se tomó el modelo para que Moisés empezara a desarrollar. Y fue destruido lo terrenal, pero lo celestial permanece. Permanece. Tres elementos que solían estar en el tabernáculo, en el primer templo, y que el judío los tenía muy presentes, como el candelabro, que generaba una iluminación continua, pero necesitaba ser alimentado, mantenido, prendido, suministrándole el aceite. Simbología del Espíritu Santo, pero tipológicamente, no solo el Espíritu Santo, sino Cristo como la luz del mundo. Esa mesa y los panes, hablando de sustento y comunión, es un tipo de Cristo como el pan de vida. Ese altar de incienso en el tabernáculo nos transmitía claramente la acción de la oración y la intercesión. Y tipológicamente nos presenta a Cristo como el intercesor nuestro. En términos generales, el arca del pacto, con Moisés y con el primer templo estuvo presente, habla de la manifestación del pacto, la esencia del pacto, pero en Cristo está hablando de ese nuevo pacto y el trono de la gracia de Dios, porque Él es quien está sentado allí. Por eso el autor de Hebreos, capítulo 9, nos está diciendo en el verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Está comenzando a recordar a sus lectores cómo estaba dispuesto el tabernáculo. En la primera parte, el lugar santo. Allí entran los sacerdotes continuamente para desempeñar sus oficios. Los sacerdotes, los levitas sacerdotes. Sin embargo, había un segundo lugar, una segunda cámara, el lugar santísimo. Y allí, en un lugar santísimo, solamente entraba el sumo sacerdote, solamente entraba él. Había una restricción, porque allí, hablando del primer templo, estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto contenía el maná, que nos manifestaba provisión, la vara de Aarón, que hablaba de la autoridad, y las tablas del testimonio, que habla de la santidad legal de Dios. Puestas sobre el arca los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Pero esto está el primer templo. Y el autor lo está recordando. Candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo.
estoy en el verso 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Está hablando de ese primer templo. En el segundo templo, estos elementos originales ya no estaban presentes. Entonces comenzó a declinar esa magnificencia y se empezó a evidenciar un vacío en el ritual. Había perdido algo de la simbología. Pero con todo y esto, había una limitante de acceso y una insuficiencia en el ritual. Vemos cómo el autor detalla todos estos componentes, pero a la altura del verso 7 dice algo interesante. Pero en la segunda parte, entraba solo el sumo sacerdote una vez al año. Dice ahí, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, ojo, no sin sangre. Y ahí estaba marcando esa referencia a lo que enseñaba Levítico en los capítulos 16, en el día que se conoce como Yom Kippur, el día de la expiación. Una vez al año. O sea, que es claro que el problema del pecado no está resuelto definitivamente. Y se necesita de ritual para tapar. Este versículo de Hebreos 9:7 dice ahí algo interesante. Sigan con cuidado la lectura. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo. Esto es interesante lo que les voy a citar. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por sí mismo. El sacerdote ofrecía por él mismo, porque él también era humano y pecador. Y representaba al pueblo. Recordemos que el sacerdote, por definición, el sacerdote presenta ante Dios, representa ante Dios al pueblo. Pero aquí se presentaba él mismo, se representaba a sí mismo y al pueblo. Pero aquí habla de la ignorancia del pueblo. Ese versículo de Hebreos 9:7 hace referencia específica de los pecados de ignorancia o yerros. En algunas versiones hablan de yerros. Y esto tiene una base legal y teológica muy profunda en el Antiguo Testamento. Y el autor de Hebreos fundamenta su presentación, su escrito en el Antiguo Testamento. Y necesita hacer esta manifestación para poder contrastar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y esto nos lleva a entender algunas cosas interesantes. Primero, hablando de estos pecados de ignorancia del pueblo. Pecados de ignorancia del pueblo. Estoy ahí. Estoy en esa parte final del capítulo 7. Los pecados de ignorancia del pueblo. Esto es muy interesante. Primero, la distinción legal de la ley mosaica. Había que tener claro qué implica esa ley mosaica legalmente, porque esto era un aspecto de orden legal. En ese sistema levítico había una distinción clara y fundamental entre dos tipos de ofensas. Atención, en el sistema levítico existía una distinción fundamental entre dos tipos de ofensas. Pecados por ignorancia
aquellos cometidos por debilidad humana, falta de conocimiento o error involuntario. Así llanamente. Veamos este caso directamente en la escritura. Le voy a pedir el favor a Viviana que ubiquemos números 15-27. Giovanni, por favor, Levítico 4.2. Veamos en números 15-27. Viviana, números 15-27 y Giovanni, Levítico 4.2. Y veamos allí qué dice en torno a esto. ¿Cómo dice números 15-27? Adelante, números 15-27. ¿Lo tenemos, Viviana? Bueno, yo leo números 15-27 acá. Dice acá, 15-27 de números. Si una persona pecare por hierro, si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Por hierro. Eso es lo que se conoce, es lo que se ve aquí por ignorancia. Por hierro, por ignorancia. Y Levítico 4.2, ¿cómo dice, Joan? Giovanni. ¿No me escuchó? Bueno, yo lo miro acá. Levítico 4.2. Levítico 4.2 dice Levítico 4.2. Habla a los hijos de Israel y diles. 4.2 de Levítico. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando alguna persona pecare por hierro en algunos de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si alguna persona pecare por hierro, o sea, da por hecho que alguien puede pecar por hierro, o sea, por ignorancia. Sin querer hacer, o sea, sin querer lo hacía. Y el autor de Hebreos lo toma. Porque ahí dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y el Levítico los toma, los toca, los presenta. Pero el Levítico también presentaban pecados con mano alzada. Otro tipo de pecado. No por ignorancia solamente, o hierro. Pecados con mano alzada. Refiriéndose a aquellos cometidos con rebelión, deliberada y desafío directo a Dios. Entonces, para estos últimos, la ley a menudo no proveía, no presentaba un sacrificio ritual, sino la exclusión o la muerte. Era drástico. Veámoslo en números. Miren números. La cosa era seria, hermano. ¿Qué tal si eso se aplicara hoy, santo Dios, cómo sería este mundo? Padre amado. Números 15, vamos otra vez a números 15. Números 15, 30, 31. Mire lo que es números 15, 30, 31. Dice así. Números 15, 30, 31. Dice así. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, ojo, mira la expresión. Estoy en números 15, 30, 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Para ellos la soberbia era un ultraje a Jehová. Esta persona será cortada del medio de su pueblo. Y al hablar de cortada quiere decir muerte. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada en esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. No había opción. No había ningún acto que presentar en el templo. Simple y llanamente era cortada. Entonces, al decir que el sacrificio era por los pecados de ignorancia,
El texto enfatiza que el sistema de sacrificios estaba diseñado para restaurar a quien, a pesar de su fragilidad, deseaba mantenerse en comunión con Dios. Esto quiere decir, no había soberbia en su corazón, no se enfrentaba a Dios. Era obediente, sumiso, aunque cometía errores. Y deseaba mantener su comunión con Dios. Esto en cuanto a la distinción legal de la ley mosaica, número 1. Número 2, la naturaleza del pueblo como unidad. Y el término se refiere al pueblo porque en Hebreos dice, vamos a otra vez Hebreos, estoy en el ¿qué? En el 9:7. Por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, habla del pueblo. Habla de la unidad social, el pueblo. Y el término se refiere al pueblo porque el día de la expiación era una ceremonia nacional, no individual. Ese Yom Kippur aún se celebra hoy día. Es una de las 7 fiestas nacionales de Israel. Se celebra hoy día. Y 2 cosas contemplaba. Purificación colectiva. Entonces, el ritual buscaba limpiar el santuario y a la congregación de todas las impurezas acumuladas durante el año. Todo aquello que no había sido confesado o purificado mediante los sacrificios diarios. Fuera los sacrificios diarios, por si las moscas, el día de Yom Kippur, ahí también se había olvidado algo. Eso es la purificación colectiva, pero había una responsabilidad corporativa como nación. Y esa responsabilidad corporativa como nación, en la mentalidad hebrea, el pecado de un individuo podía contaminar a la comunidad. Entonces, por el pecado de un individuo que podría contaminar a la comunidad y afectar corporativamente a la nación, el sumo sacerdote debe interceder por la nación entera. Bien interesante esa expresión, ese uso del concepto de la naturaleza de pueblo. Entonces fíjese que cuando el autor de Hebreos, volvemos a Hebreos 7, 9-7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Mire la connotación desde el Antiguo Testamento que habla el autor de Hebreos. Cuando hay esa pequeña expresión que dice, por los pecados de ignorancia del pueblo. Todo lo que implica así a grosso modo. Ahora miremos el contexto, el significado de la palabra ignorancia. Número 3. Esa palabra ignorancia, la expresión del griego, que se usa aquí en Hebreos, habla de errores o faltas cometidas por descuido. Errores o faltas cometidas por descuido. Esa es la idea que transmite. Entonces, acá se incluye, atención a esto, no solo el desconocimiento de la ley, porque de pronto por desconocer la ley se comete el error. También el descuido espiritual, aunque se conozca la ley. El descuido espiritual. Pero iba más allá. Marca un paso más allá. Implicaba también que si alguien pecaba conscientemente, pero se arrepentía, ese pecado podía ser tratado en el sistema de sacrificios. Aunque preponderaba, pesa y es relevante
El término ignorancia subraya, ¿no?, que ningún ser humano es plenamente consciente de la magnitud total de su pecado ante la santidad de Dios. Hermano, somos creyentes, hijos de Dios, obedientes a su palabra, lavados por la sangre del Cordero, pero nos equivocamos. Actualmente nos equivocamos, pero Dios en su gracia nos permite, por su Espíritu Santo, arrepentirnos y acudir a Él para pedir perdón. Estos 3 puntos que hemos visto en este momento, el significado de ignorancia, la naturaleza del pueblo y la distinción legal de la ley mosaica, nos permite ver con más detenimiento un cuarto punto, que es el contraste cristológico en Hebreos. Esos 3 primeros puntos para llegar al contraste cristológico en Hebreos. ¿Por qué esto es importante? Porque el propósito del autor de Hebreos es evidente. Al mencionar esto, no solo está describiendo un rito antiguo, sino que está abonando el terreno, está preparando el terreno, está pasando un arado espiritual para presentar a Jesucristo como una realidad. Mire, lo que nos enseña el antiguo pacto es que el sumo sacerdote entraba una vez al año, una frecuencia de una vez al año. Jesucristo entró una vez, pero no al año, para siempre. Una vez y para siempre. El sumo sacerdote entraba una vez al año y presentaba sangre ajena de animales inocentes. Animales inocentes. Jesucristo entró una vez y para siempre y presentó su propia sangre. Con una observación importante. El sumo sacerdote entraba y hacía ofrenda por él mismo y por el pueblo. Jesucristo no hizo ofrenda por él mismo, hizo ofrenda por el hombre caído. No por el pueblo. Mire que el sumo sacerdote presentaba al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, a los judíos exclusivamente. Jesucristo presentó su propia sangre por toda la humanidad. Un sacrificio universal. El sumo sacerdote cubría pecados de ignorancia. Jesucristo limpia completamente, quitando el pecado de manera definitiva. Entonces, entendiendo ese 9.7, vamos al 9.8, donde dice, dando el Espíritu Santo a entender, y ya el autor presenta la acción del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Da a entender. Se menciona el Espíritu Santo. Dando el Espíritu Santo a entender cómo es con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, se cita el Espíritu Santo en una connotación divina. Manifiesta que da a entender que ese camino al lugar santísimo no estaba abierto mientras el primer tabernáculo estuviera en pie. O sea, pasaba algo. Ese tabernáculo no podía estar ahí. Recordemos esto. Pongan atención, por favor.
Trato de ser claro porque esto es un poco complejo de entenderlo, de explicarlo y entenderlo. El sistema antiguo consistía en comidas y bebidas de diversas evoluciones y ordenanzas acerca de la carne. Entonces, esas ceremonias en el sistema antiguo lograban una purificación de la carne. O sea, era una limpieza externa. Pero eran incapaces de hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, a quien está allí presente, a quien va por ese sacrificio. Su conciencia no estaba limpia. Ese pecado, esas acciones en contra de la palabra, de la voluntad divina, creaba una barrera interna que ese ritual externo no podía penetrar, no podía limpiar, no podía quitar. Entonces la conciencia permanecía cargada de culpa. Por eso era permanentemente la presentación de sacrificios y anualmente tenía que estar el sacerdote por sí mismo y por el pueblo. La conciencia estaba cargada de culpa porque la sangre de animales no poseía un valor moral equivalente a la transgresión humana. No podía. Y ahí es cuando entra la presentación de la obra de Jesucristo y se entiende la dimensión de la obra de Jesucristo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Eso es lo que está diciendo hasta el verso 10. Ahora, ¿qué pasa en el verso 11? Ya en el verso 11 hay algo interesante. Hay un punto de inflexión teológico. Porque ahí dice, pero estando ya presente Cristo. Ojo, no dice, pero estando ya presente Jesús. Pero estando ya presente Jesucristo. Dice, pero estando ya presente Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado. Entonces, al aparecer Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, ese mover de Dios, ese plan de Dios, ese propósito de Dios en la salvación, cambia de plano. Hay otro nivel, otra dimensión. ¿Por qué? Atención. Cristo no oficia en un tabernáculo hecho de manos. No. Él está oficiando en uno más amplio y más perfecto que no es de esta creación. Está oficiando en sí mismo. Aquí ya entra a manifestarse la deidad de Cristo en su oficio sumo sacerdotal. Esa eficacia de la obra de Cristo reside en su naturaleza que teológicamente se llama teantrópica, o sea, hombre y Dios. Él 100% Dios, 100% hombre.
Se constituían un puente entre el santuario celestial y la necesidad humana, donde el santuario celestial es la realidad original, permanente, eterna. Lo terrenal era solo una sombra proyectada en el tiempo, que tendría un fin. Por eso dice, verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Está hablando del mismo, en su dimensión como Dios. Y en el verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos para allá. Y en el verso 12, hoy no terminamos el tema, eso toca dejar para la próxima semana, pero no importa, seguimos avanzando. En el verso 12 se presenta un eje sobre el cual gira la seguridad del creyente. La seguridad de nuestra salvación. Un argumento más al respecto. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo. Entró una vez para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese término griego, habiendo obtenido, habla de un hecho concluido, pero permanente. Habiendo obtenido. Un presente continuo. Se dio una vez, se culminó, fue perfecto, eficiente, oportuno, pero no ha perdido su vigencia. Está en acción. Eso sugiere que Cristo obtuvo la redención a través de su propia acción voluntaria y para beneficio eterno de su pueblo. Es válido. Eso no lo termina nadie, no lo acaba nadie. Ya lo hizo Jesucristo, lo hizo Dios y vale. Es una acción completada en su momento, válida. Bien dijo él en la cruz, culminado es. Miren. El sumo sacerdote levítico, mirando el antiguo pacto, el sumo sacerdote levítico obtenía una cobertura temporal que debía repetirse anualmente. Cristo obtuvo eterna redención. Eterna redención. Eterna redención. Eterna redención. Esto destruye cualquier concepto de una salvación precaria o reversible o cualquier posibilidad de perderse la salvación. Porque está fundamentada en el valor infinito de la sangre del Dios eterno en Jesucristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. ¿Por qué? Verso 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiando vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces ese versículo 14
Y es impresionantemente poderoso porque está presentando una síntesis trinitaria fundamental. Ese verso 14 que acabo de leer. Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, Cristo le dijo, ahora interviene el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el Padre. Para nosotros como pentecostales, esa manifestación del Espíritu Santo va más allá de un simple observador pasivo en la redención. Él es activo en la redención, porque la Trinidad, el Dios Trino, es activo en la redención. Porque fue a través del Espíritu Eterno que la humanidad de Jesús fue fortalecida para ofrecer sus sacrificios de valor infinito. Entonces se refutan todas esas doctrinas erróneas, porque se presentan las tres personas de la Trinidad operando en perfecta armonía. El Hijo se ofrece, el Espíritu potencia la ofrenda y el Padre la acepta como satisfacción de la justicia divina. Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Por eso la sangre de Cristo limpia la conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Dice el verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Obras muertas. Por eso las obras nuestras, guiadas por el Espíritu Santo, son vivas. Las obras guiadas por la carne, hechas por la carne, por naturaleza humana, son muertas. Mire, las obras muertas, atención a esto, las obras muertas incluyen tanto el pecado moral como el esfuerzo religioso legalista que busca ganar el favor de Dios por mérito propio. Lo repito, las obras muertas incluyen tanto el pecado moral como el esfuerzo religioso legalista que busca ganar el favor de Dios por mérito propio. Dios está hablando de que nosotros presentamos con nuestras acciones un servicio de oración sacerdotal. Lo que habla Romanos 12, 1, 2. La redención nos habilita para ser una nación de sacerdotes que adoramos en espíritu y en verdad, por estar en Cristo y ser tabernáculo del Dios vivo, ser templo del Espíritu Santo. Esto es impresionantemente poderoso. Así que, voy al 15, que voy a pasar a mi gatica que está, ay, esta gatica, sí está, esta es Katy. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, los llamados. Entonces aquí viene el nuevo pacto como testamento y realidad legal. Y este nuevo pacto como testamento y realidad legal lo explica el autor de Hebreos del verso 15 al 22. Y hay un papel definitorio del mediador y esa herencia eterna. En razón de la superioridad de su sacrificio, Cristo es el mediador de un nuevo pacto. De un nuevo pacto. Mediador garantiza que se ejecuta, hay un garante para la ejecución de un contrato entre dos partes. Cristo lo garantiza.
Cristo garantiza las bendiciones del pacto porque Él mismo ha pagado el precio de la transgresión bajo el primer pacto. Cristo pagó voluntariamente y Él es garante. Entonces ahí ya en el verso 16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ay, Dios mío. Y aquí hay un juego de palabras para referirse a testamento. También se puede referir a pacto, última voluntad, deseo final. En un contexto legal, un testamento solo entra en vigencia hasta tras la muerte del testador, de quien firma el testamento. Porque todo testamento con la muerte se confirma. El testamento no es válido mientras el testador viva. Esa analogía que se usa ahí, atención a lo que voy a decir, esa analogía con el derecho familiar que se usa ahí, es crucial para entender que la muerte de Cristo no fue un accidente trágico, ni improvisado, ni fue, como dice alguien, una pérdida de tiempo. Fue una necesidad legal para que los llamados recibieran la herencia eterna. Porque Jesús murió. Alguien dirá, pero Él resucitó. No, murió. Y por tanto el testamento se hace legal y está vigente. La resurrección fue un acto de poder de Dios, pero la muerte legalizó el testamento a favor nuestro. Por eso la muerte de Jesús activa los beneficios del testamento divino para la iglesia. Él vive por la eternidad, sí, porque Dios lo levantó de entre los muertos, lo resucitó, pero con su muerte formalizó ese testamento para nosotros. Y eso es poderoso entenderlo. Y aquí entra entonces la sangre en la remisión como algo central. Y nos toca recordar a Moisés. Nos toca recordar a Moisés. Moisés roció el tabernáculo en los vasos del ministerio declarando, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Pero en el verso 22 dice algo interesante. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre. No se hace remisión. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa verdad, esta verdad que acabo de leer, es esencial. Es fundamental contra el liberalismo teológico que intenta limpiar el evangelio de la palabra sangre, como si estuviese contaminado con la expresión sangre, sangre de cordero, sangre de Cristo. No, hermano, no, hermana. Sin la expiación sustitutiva y cruenta de Cristo, de Jesús en la cruz, no hay perdón legal ante un Dios 3 veces santo. La paga del pecado es muerte. Indiscutible. Hay una purificación celestial que el autor de Hebreos aborda del verso 23 al 28.
El verso 23 dice algo muy particular. Leámoslo. Fue pues necesario, miren lo que dice aquí, atención. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Vuelvo a leer. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Las cosas celestiales necesitan purificación? ¿Cómo podrían estar contaminadas? Habla más bien que hay una dedicación o inauguración del nuevo orden de comunión entre Dios y el hombre en virtud de la obra de Jesús. La obra de Jesús fue necesaria para limpiar el camino del acceso al santuario celestial. Porque Cristo no entró en un lugar, en un santuario hecho de manos. No entró en la figura ni en la sombra. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ante el Dios Todopoderoso, ante el Padre por nosotros. Esto habla de una comparecencia oficial y majestuosa como nuestro abogado y sumo sacerdote intercesor. El intercesor se presenta en favor de alguien. El abogado representa a alguien acusado allá. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Y este capítulo cierra, y voy terminando también, resumido la obra de Cristo y cómo esa obra nos da esperanza y se relaciona con la esperanza viva que la Escritura señala. Las tres apariciones de Cristo. Entonces tiene un contexto escatológico muy interesante. Las tres apariciones de Cristo. Veamos el verso 26. De otra manera, estoy en el 26. Le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La aparición pasada. Dice el verso 26, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó. Se presentó, pasado. Una sola vez, para quitar del medio el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. El verbo es un indicador de una manifestación histórica que sucedió en el pasado, se concluyó, pero que tiene efectos permanentes para siempre. Cristo no vino a cubrir el pecado, sino a quitarlo. Se presentó mediante el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Se presentó una vez para siempre para quitar el pecado. Lo quitó. La aparición presente. Ahí en el verso 24. Aparece ahora en la presencia de Dios por nosotros. Ahora.
El verso 24 dice que ahora está presente por nosotros. Y es el fundamento de nuestra intercesión, la acción intercesora de Cristo a nuestro favor. Y es la razón es fundamentalmente poderosa por la cual el creyente puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Y está una aparición futura. Verso 28, dice así. Verso 28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y aparecerá. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Futuro. Y esa expresión del griego, esa palabra del griego, esa manifestación del griego, sugiere una visión gloriosa y visible. Y así lo destaca la Escritura. Esa segunda venida de Cristo, su aparición segunda, no tiene como propósito tratar con el pecado. Ya lo hizo una vez y para siempre. Sino consumar la salvación y la glorificación de sus santos. Poner el broche de oro. Y esa acción de Cristo, de Jesucristo, se contrasta con una realidad muy humana. Así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte de Jesús fue un evento único y definitivo. Para el creyente, absolutamente claro. El juicio ya fue ejecutado en el Calvario. Por tanto, esperamos no un juicio de condenación, sino la redención final de nuestro cuerpo. Estamos hablando en esta noche de algo importante. Tipos y realidades bajo el nuevo pacto. De esas sombras a esa realidad. Consumado fue, sí. Ya no estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. En la realidad absoluta y eterna de Jesucristo. Perfectamente bendecidos por Él. Yubice, por favor, oramos entregando este tiempo al Señor. Amén, mi pastor. Buenas noches para todos. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor soberano. Quiero agradecerte, Papito Santo, por este tiempo, Señor, tan maravilloso, donde siempre nos enriqueces, Señor, con el conocimiento que le das a nuestro pastor y maestro Daniel Pinto. Señor soberano, gracias por tales promesas que le da en nuestra vida, Señor. Como dice en Hebreo, Señor soberano, donde realmente esa redención que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, nos da esa entrada triunfal al trono de gloria, al trono de gracia. Podemos entrar confiadamente, Señor, delante de ti. Papito Santo, gracias por esa obra extraordinaria, Señor. Ayúdanos a valorar cada día, Señor, tu mensaje, tu palabra. Alíneanos en ella, Señor. Páranos en ella, Señor. No permitas que nos distorsionemos, Señor, ni que nos torzamos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Gracias, Padre, bueno, que ahora en este tiempo, mientras ahora descansamos, tu Espíritu Santo nos siga enseñando a nuestra conciencia, a nuestro subconsciente, nuestra mente, Señor, pues tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, Señor soberano. Papito Santo, gracias por nuestro maestro, porque lo capacitas, Señor, y lo inspiras cada día, Señor, en tu conocimiento para transmitirlo a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias por cada hermano que se dispone, que se dispuso en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te hemos orado. Gracias. Amén y amén. Amén, gloria Gracias, al Señor.
Hasta el próximo miércoles, si el Señor no dispone otra cosa. Un abrazo en Cristo para todos. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.